La crisis económica global ha aumentado la discriminación laboral para grupos sociales como mujeres, migrantes y jóvenes de todo el mundo. Esto según un informe de la Organización Internacional del Trabajo. Aunque la OIT asegura que ha habido grandes avances en la promoción de la igualdad de género, las mujeres aún son víctimas de la discriminación en cuanto al acceso al empleo, remuneración y condiciones de trabajo. En todo el mundo, 829 millones de mujeres viven en la pobreza y perciben entre el 70 y el 90% del salario que reciben los hombres. La situación para los jóvenes en el mundo no es distinta. La crisis ha empeorado el mercado laboral para quienes culminan sus estudios. Para 2009, 81 millones de jóvenes no tenían empleo, por lo que los expertos han advertido sobre el riesgo de una generación perdida. Quienes emigran de sus países buscando una mejor calidad de vida se enfrentan a una discriminación generalizada. La crisis financiera, la xenofobia y condiciones de trabajo abusivas son comunes entre los trabajadores que se ven obligados a dejar sus países de origen. Los migrantes son frecuentemente excluidos de los beneficios como seguro social y pensiones por vejez. La orientación sexual es otro de los factores que obstaculiza el conseguir un empleo. Homosexuales y transexuales son víctimas de la violencia, la estigmatización y la exclusión. La brecha salarial entre los trabajadores homosexuales y los heterosexuales oscila entre el 3 y el 30%. Y desde Suiza hacemos un contacto con Andrea Dávila, ella es oficial técnico de la Organización Internacional del Trabajo. Gracias por acompañarnos, Andrea. ¿Cuáles son las nuevas formas de discriminación en los lugares de trabajo que destaca la OIT en su más reciente informe? Bueno, tenemos dos formas principales que se han vuelto, por decir, más evidentes en el mundo del trabajo y son las relacionadas con los factores genéticos y el estilo de vida. En el primer caso, los factores genéticos, hoy en día hay la posibilidad de realizar más test genéticos y mapeos y eso aumenta también el riesgo de discriminación porque muchas veces se inhibe a los trabajadores de ocupar un puesto de trabajo porque pueden tener propensión a tener alguna enfermedad. Por otro lado, tenemos la discriminación por el estilo de vida, que es principalmente contra los fumadores y las personas que tienen exceso de peso. Por otro lado, si bien el convenio de la OIT ha tenido desde sus inicios la discriminación en contra por motivos de la opinión política, es la primera vez que este informe global trata este tema. La crisis económica global ha aumentado la discriminación laboral para grupos sociales como mujeres, migrantes y jóvenes de todo el mundo. Esto según un informe de la Organización Internacional del Trabajo.
Aunque la OIT asegura que ha habido grandes avances en la promoción de la igualdad de género, las mujeres aún son víctimas de la discriminación en cuanto al acceso al empleo, remuneración y condiciones de trabajo. En todo el mundo, 829 millones de mujeres viven en la pobreza y perciben entre el 70 y el 90% del salario que reciben los hombres. La situación para los jóvenes en el mundo no es distinta. La crisis ha empeorado el mercado laboral para quienes culminan sus estudios. Para 2009, 81 millones de jóvenes no tenían empleo, por lo que los expertos han advertido sobre el riesgo de una generación perdida. Quienes emigran de sus países buscando una mejor calidad de vida se enfrentan a una discriminación generalizada. La crisis financiera, la xenofobia y condiciones de trabajo abusivas son comunes entre los trabajadores que se ven obligados a dejar sus países de origen. Los migrantes son frecuentemente excluidos de los beneficios como seguro social y pensiones por vejez. La orientación sexual es otro de los factores que obstaculiza el conseguir un empleo. Homosexuales y transexuales son víctimas de la violencia, la estigmatización y la exclusión. La brecha salarial entre los trabajadores homosexuales y los heterosexuales oscila entre el 3 y el 30%. Y desde Suiza hacemos un contacto con Andrea Dávila, ella es oficial técnico de la Organización Internacional del Trabajo. Gracias por acompañarnos, Andrea. ¿Cuáles son las nuevas formas de discriminación en los lugares de trabajo que destaca la OIT en su más reciente informe? Bueno, tenemos dos formas principales que se han vuelto, por decir, más evidentes en el mundo del trabajo y son las relacionadas con los factores genéticos y el estilo de vida. En el primer caso, los factores genéticos, hoy en día hay la posibilidad de realizar más test genéticos y mapeos y eso aumenta también el riesgo de discriminación porque muchas veces se inhibe a los trabajadores de ocupar un puesto de trabajo porque pueden tener propensión a tener alguna enfermedad. Por otro lado, tenemos la discriminación por el estilo de vida, que es principalmente contra los fumadores y las personas que tienen exceso de peso. Por otro lado, si bien el convenio de la OIT ha tenido desde sus inicios la discriminación en contra por motivos de la opinión política, es la primera vez que este informe global trata este tema.